Hola a todos, mi nombre es Stephanie Estudillo, sean bienvenidos a este subpodcast que busca adentrarse un poco a ese mundo de los onironautas. Así es, mi querida Stephanie y oyentes. Un onironauta es básicamente aquella persona que tiende a soñar mucho, casi a diario diría yo. A continuación, nuestra compañera Yuberly Tere nos va a contar una característica de un onironauta. Mis amores, existe un estado de conciencia en el que es plenamente consciente de uno mismo y del entorno, pero que se desarrolla mientras se está soñando. A quien alcanza este estado se le conoce como onironauta. Para entrar un poco más en contexto, ¿qué es un sueño? Los sueños son historias o imágenes que generan nuestra mente mientras dormimos. Algunos pueden llegar a ser divertidos, inquietantes, románticos y muchas veces suelen ser muy extraños. Aunque no logremos entender su significado, es muy probable que nuestro consciente y o inconsciente quiera comunicarnos algo. Durante los sueños experimentamos momentos diversos que generan sentimientos, experiencias, sensaciones que pueden llegar a ser muy intensas, se perciben tan reales que al despertar crees que eso sucedió buscando elementos que comprueben o descarten. Existen 4 tipos del sueño. Lady, cuéntanos, ¿de qué se trata la primera? La primera etapa del sueño se llama adormecimiento, la cual dura aproximadamente unos 10 minutos. En este punto todavía somos capaces de percibir la mayoría de nuestras estimulaciones, ya que simplemente se llega a disminuir el tono muscular. Les cuento que la etapa 2 es más conocida como el sueño ligero. Esta llega a disminuir nuestro ritmo cardíaco y respiratorio. Por lo tanto, se comienza a producir un sueño más reparador. A pesar de ello, no es suficiente. Además, se dice que si a la persona se le despierta en esta fase, ella no recordará haber dormido. Yuberly, háblanos de la tercera etapa. Continuando con lo que son las etapas del sueño, en la tercera, titulada Transición hacia el sueño profundo, dura poco. Apenas llega a las 2 o 3 minutos. Esta es una fase en la que el sueño comienza a ser más profundo y el bloqueo sensorial llega a intensificar. Si nos llegamos a despertar en esta fase, estaremos un poco confusos y aturdidos, ya que el sueño comienza a ser más reparador. Por último, pero no menos importante, la cuarta etapa, sueño delta, dura aproximadamente 20 minutos y es la fase que determina la eficacia del sueño, por lo que resulta vital para la recuperación física y mental. Interesante todas las etapas y lo que sucede durante estas. Una pregunta, chicas. ¿Ustedes cuál consideran ha sido ese sueño especial o aquel que recuerdan por algún aspecto en particular? Bueno, yo voy a contarles un sueño que me impactó mucho. Pues ¿cómo les parece que una vez me acosté, ya lista para dormir, y no podía quedarme dormida? Daba vueltas y vueltas en la cama, sentía una preocupación, pero no entendía la razón. Después de varias horas pude quedarme dormida, aunque yo no me acuerdo en qué momento lo hice. Solo sé que de repente estaba sola en un lugar muy hermoso, sentía paz y tranquilidad. De un momento a otro sentí un peso en la espalda muy incómodo. Yo intentaba voltear para ver de dónde provenía el peso y sin embargo no podía ver nada. En ese momento me comenzó una desesperación a tal punto de creer que no podía más con tal carga. De repente siento pasar una sombra rápida y en su camino se tropezó conmigo. Luego me sentí un tanto liviana. Después apareció mi abuelo, que para la fecha estaba vivo. Me preguntó ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan inquieta? Yo no podía ni siquiera hablar y solo preguntaba ¿dónde estoy? Necesito salir de aquí. Llorando le dije que no podía con el peso que tenía. Cuando él apareció, me sentí un poco mejor. Mi abuelo me respondió, tus preocupaciones también son mías. Nunca te dejaré sola. Posteriormente a eso me agarró las manos y yo inmediatamente lo solté, porque en ese momento sentí un escalofrío impresionante. Enseguida me dijo, relájate, y se empezó a alejar. Sentí que entre más se alejaba, más oscuro se ponía el lugar, y el peso volvía cada vez más insoportable.
Luego no recuerdo qué fue lo que pasó. Solo sentía que caía en un vacío. Me desperté rápidamente y asustada, porque la experiencia era tan fuerte que sentía que estaba cayendo de verdad. ¿Y qué pasó después? Ahora que lo mencionas, sí. Un mes después me regresé a Popayán y volví a tener el mismo sueño. Me torné un poco pensativa. No entendía el significado de dicho sueño. Después de unos días me llamaron desde Guapi a decirme que mi abuelo había fallecido. ¿Cuándo fue eso, Lady? El 27 de julio del 2023. Intrigante tu sueño. Entre los tipos de sueños encontramos los llamados premonitorios, que en este caso sería el tuyo. En repetidas ocasiones, los seres queridos se despiden a través de estos. Incluso cuando ya no están con nosotros, continúan comunicándose por ese canal. Juberly, cuéntanos tu sueño. En mi caso, tuve un sueño que simbolizó mucho para mí y fue el siguiente. Yo era una niña y estaba en la huerta de mi abuela. Ella tenía sembrado muchas hortalizas, verduras y flores y me iba sola para allá porque me daba curiosidad las flores rojas. Justo al llegar vi bastantes nidos de gallinas por todo lado. Las flores se fueron convirtiendo en huevos de gallina. En ese instante yo quise recoger los huevos y colocarlos en mi camisa, pero al ver tantos no me quedó espacio. Ya no sabía dónde más echarlos. Me quería devolver a la casa y no podía porque los pies no me respondían. Entonces decidí quedarme sentada en aquel lugar hasta que escuché la voz de mi abuela y ella me gritaba: "Mija, ¿qué hace ahí? Venga para acá". Y me extendía la mano. Justo cuando me iba a tomar de la mano, me desperté. Es algo raro. No obstante, debemos recordar que los sueños muchas veces son metafóricos. Juberly, ¿volviste a tener un sueño relacionado o parecido? La verdad no volví a soñar algo así. Le conté a mi papá sobre el sueño y me comentó que cuando uno sueña con huevos es porque le va a pasar algo en los ojos de las personas que estuvieron presentes durante el sueño. En ese caso solo era mi abuela. Lo más curioso fue que al pasar algunos meses mi abuela perdió la vista del ojo izquierdo, pues ella ya tenía alguna enfermedad en los ojos, pero pues nunca habíamos pensado que en ese tiempo iba a perder la vista. Y pues literal, justo cuando yo soñé eso, al poco tiempo pasó. Entonces sí fue como que me quedó esa marca ahí. Bueno, Stephanie, ¿y tu sueño? En lo personal debo confesarles que soy onironauta. Sueño bastante. Algunas veces recuerdo con memoria fotográfica y detalle. En otras, como gran cantidad de personas, no recuerda lo que sueña. He tenido muchos sueños, sin embargo, les voy a hablar de un tipo de sueño particular y se le conoce como sueños húmedos. Estos en lo personal los divido en tres. Uno en los que estás con tu pareja, otros en los que hay personas conocidas o desconocidas y los últimos de los cuales voy a hablar son aquellos en los que están involucrados seres malignos. En la mayoría de casos son demonios. He escuchado hablar de la magia sexual. ¿Tiene relación con el tema? Sí, efectivamente, Lady. La magia sexual se remonta a generaciones muy antiguas. Era una vieja práctica que incluso en la actualidad se lleva a cabo, aunque no es con tanta frecuencia como antes. También hay libros en torno a este tema. Lo que sucede a grandes rasgos es que al tener relaciones de ese tipo, el cuerpo, el alma, la mente entran en una especie de trance. Se liberan energías al tiempo que se intercambian. Los demonios o entidades malignas se aprovechan de que entras en una etapa del sueño apta para robar tu energía y espiritualidad. Otros mencionan que también roban tu luz, empiezan a excitarte hasta llegar al punto deseado. A mí me surge una pregunta. ¿Hay alguna forma de contrarrestar ese suceso? Por supuesto, para eso debes desarrollar una conciencia del sueño. Así puedes controlar los hechos y la próxima vez que tengas un sueño así, le dices simplemente que no. Con la sola prohibición de tu parte, este no podrá acceder a ti ni robarte tu luz, energías y fuerzas que recuperas mientras duermes. Ahora sí, coméntanos tu sueño, Stephanie. Este se encuentra en la clasificación de sueño lúcido y húmedo. Estaba en mi habitación, durmiendo tal cual como lo estaba, y de repente entra alguien. Entraba un poco de luz por la ventana
de la lámpara que hay afuera, pero estaba un tanto oscuro. Al ver entrar era un ser desagradable que me producía algo de miedo. Fue acercándose a mí. Quería tener intimidad conmigo. Yo le dije que no. Empecé a rezar y a orar para que se fuera de mi habitación, de mi casa. Me obedeció, posteriormente desapareció. El mundo de los sueños es muy extenso, lo que tienen que experimentar y sobre todo aprender las personas que sueñan mucho, así como los onironautas es demasiado. Así es, no olviden que dormir es importante y fundamental para descansar y reponer energías para tu vida diaria. Aunque es un tema controversial, personal, especialmente puesto que todo se basa al momento que estés pasando en tu vida, lo que tu subconsciente quiere comunicarte, emociones que tu consciente en distintas ocasiones trata de oprimir. También es un canal de comunicación con otros seres. Gracias por escuchar nuestro podcast Titulado El mundo de los onironautas. Los esperamos en otro episodio. Hasta la próxima.